que su obra como compositor tiene una manera de expresividad, una manera de expresión que obedece a toda la estructura cultural que mencioné al principio de mi charla, y una semiótica, es decir, una manera de coordinar signos en su expresión musical que son únicos. No me parece que todos los compositores microtonales, entre comillas, porque habría que definir qué es microtono con cuidado, pero rechazo la idea de que todos los compositores microtonales experimentales de fines del siglo XIX y todo el siglo XX y hasta la actualidad sean iguales o más o menos iguales. Todo lo contrario, creo que hay una enorme diversidad, pero esta diversidad no la percibimos claramente, pues porque no tenemos, apenas los que nos interesamos más por esos temas empezamos a intercambiar los materiales y empieza a fluir una comunicación que debió de existir hace muchos años y que no se dio por alguna razón. Pero no estamos en condiciones de hacer un diagnóstico internacional de la microtonalidad, más que en momentos muy recientes, está ocurriendo en estos momentos. Es un privilegio que nos acompañe el doctor Roman Broadbeck, que creo que es, no sé si el heredero, pero en todo caso uno de los pocos representantes de esta búsqueda para arrojar luz, discutir de manera clara, transparente, cuáles son las diferentes tradiciones, si es que las hay, las corrientes de nuevos sistemas que no están basados en la música del siglo XX, en los tonos tradicionales. En el 1924, creo, en la revista del Sonido 13, él pone en entredicho la cuestión del segundo armónico, del primer parcial, en la escala de los armónicos, y ahí es donde ya está llegando a lo que vendría siendo el infinito musical, porque está él ya saliendo de la cuestión temperada, ¿sí? Del microtonalismo, más bien empieza él ya a pensar en el microintervalismo, o los intervalos armónicos, que es lo que actualmente se usa mucho en el mundo microtonal, ¿sí? Que manejamos, ¿no? O sea, el compositor norteamericano Johnny Reinhardt maneja un sistema de armónicos, ya no maneja él microtonos, más bien maneja intervalos armónicos en su música, el 128 que le llama 128. Entonces, eso es bien importante establecer, que Carrillo fue el pionero también de la música microinterválica per se, no solamente el microtonalismo, ¿no? Y algunas manifestaciones de trabajar la microinterválica, trabajar el microtonalismo de ese entonces, sí, Charles Ives en Estados Unidos, un poco Harry Partch también en Estados Unidos, ABBA, Luis ABBA en lo que es hoy la República Checa, me atrevo a pensar Vishnegradsky en Rusia, Korsakov, ¿sí? George Korsakov, y algunos más, ¿no? Bueno, o sea, por ahí se puede argumentar. Augusto Novaro también, en México. Ok, Augusto Novaro no era propiamente microinterválico, per se, en la definición per se. Tanto los grandes microtonalistas como Alois Saba, entre otros muchos, reconocieron el sistema de Julián Carrillo como uno de los mayores. Incluso precisamente Alois Saba con otros músicos que estaban investigando las mismas secuencias, reconocieron a Carrillo como el padre de los microtonos, ¿no? Por todo el sistema, porque el sonido 13 no nada más son microtonos, ¿no? Tiene que ver mucho la purificación de la música y del estudio de la acústica, y eso ya no se mete en microtonos, sino en cuestiones de física, propiamente de acústica. Entonces, sistema 13 es un sistema muy complejo, que los microtonos es una parte del sonido 13, ¿no? Tiene que ver con correcciones teóricas que defendió muy férreamente, ¿no? Al grado de que tuvo sus problemas con muchos teóricos y prácticos, músicos prácticos. Yo he tenido la suerte, porque para mí es suerte, de que he tenido maestros de diferentes géneros, ¿no? Como les comentaba ayer, una parte de que fue un gran amigo, Manuel Enríquez, que fue de los precursores en México de la cuestión de la música contemporánea.
Trabajé un tiempo poco, nos conocimos en Cuernavaca con Antonio Rusek, que es una persona de las primeras que yo conozco en México, que hizo música electrónica también. Estuve un poco de tiempo también, gracias a que Lolita me invitó a hacer un trabajo con el maestro Jean-Etienne Marie. Y así he estado con diferentes, digamos, visiones musicales, ¿no? Yo, por medio de lo de Carrillo, en muchas ocasiones estás hablando de Carrillo y te dicen, no, pero es que hay un maestro que se llamó Alois Java. Y Alois Java hizo los cuartos de tono en 1940, algo así me comentaba, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo no conocía bien el trabajo de Alois Java. Entonces yo le dije, sí, Alois Java tiene desde 1940, o no sé exactamente la fecha, cuando él lo hizo, pero Carrillo desde 1895. Y Carrillo no nada más dejó cuartos tonos, dejó desde tercios hasta 16avos. Y no nada más es eso, dejó todo un sistema, dejó una rectificación básica al sistema musical, tanto físico como matemático, o sea. Debussy rompió en el sentido de que extendió más el acorde y las alteraciones, al grado de llegar arriba de la armonía y de la técnica pianística, pero dentro de algo que ya estaba marcado, sí, de un esquema ya encontrado, ¿no?, por otras personas. Sin embargo, Julián Carrillo se mete por acá y encuentra otros sistemas. Ahora sí que la gente que trabaja dentro de un esquema y la gente que marca los esquemas. Hay que ver la historia de la música y del mundo. En ese entonces, en el mundo, pues estábamos hablando entre las dos guerras, había una euforia, ¿no? El futurismo, empezar a experimentar, ¿no? Venía ya la cuestión de Theremin, Leon Theremin de Rusia, ¿no? Con el Theremin precisamente, Leon Martenot de Francia, los experimentos de Harry Parch, ¿no? Nan Caro aquí en México, ¿sí? Entonces todo esto viene como que a desembocar en unas ganas de experimentar y de ver. Claro, se le veía como algo de vanguardia en ese entonces, ¿verdad? Como los que llevaban ¿Qué es lo que sucede en México y en casi todos los países del mundo? Es que reina el nacionalismo. El mainstream es el nacionalismo. Por eso cuando se tiene que hablar de sonido 13 se tiene que hablar como que aparte de la corriente nacionalista. Es como A y B. ¿Sí? Sí se les tomaba en cuenta, pues lo podemos ver en la prensa, pero no es lo mismo hablar de los sones de mariachi de Blas Galindo, el guapango de Moncayo o la tocata de Chávez junto al preludio Colón. ¿Sí? Como que ahí hay una diferencia muy fuerte, ¿no? No estoy hablando de calidad, simplemente de diferencias sonoras auditivas. Ya también con eso hay que pensar, bueno, ¿qué sucede después? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad de la posguerra, empieza nuevamente la euforia de la experimentación. ¿Por qué? Por la llegada de la electrónica. Halim Eldab, que tengo el placer de conocerlo, todavía vive el señor, fue el de los primeros, o el primero, vamos a decirlo así, en crear la música concreta, en 1944, en el Cairo, Egipto. Egipcio. El creador de la música electrónica es egipcio. Entonces, esta corriente que él avienta, después vienen los franceses, se multiplica, llega a Alemania, llega a Estados Unidos, etc. Obviamente llega a México y el campeón de eso es Manuel Enríquez, de la vanguardia. Entonces no era extraño que en los años 60, inclusive principios de los 70, con la psicodelia y todo esto, encontráramos al compositor Mario Lavista haciendo experimentación, ¿sí?, con electrónica y con las arpas de Julián Carrillo. De hecho hay videos de él en la calle, padrísimo, ¿no? Con su grupo, haciendo improvisaciones, todo esto. Entonces era usado, era común en la época de la vanguardia esas sonoridades. Es normal si escuchamos un Stockhausen, si escuchamos a los mismos Beatles haciendo cosas con tipo John Cage, Stockhausen, por el lado de la música rock. Entonces todo esto
se termina en una forma, no que se acabe, pero pasa de moda, entre muchas comillas, y viene un romanticismo, una nueva simplicidad, un cambio de discurso, como que ya la vanguardia sí, algunos compositores es que ya pasó de moda, ya quedó atrás. Gente como Penderecki, como Leo Brauer, cambian, inclusive el mismo Manuel Enríquez cambia, ¿no? Sus últimas obras eran muy diferentes a la vanguardia. Entonces, esto que nos trae como que el sonido 13 queda atrás, porque es muy extraño. ¿Qué es lo que sucede ahorita? Está en un franco resurgimiento, porque precisamente la gente quiere volver a experimentar, volver a hacer cosas, ¿no? No que se haya abandonado por completo, ¿no? Pero el mainstream cada vez comienza a acercarse más otra vez a la vanguardia de los años 60. Y lo escuchamos hasta en la música popular. Por ejemplo, Björk, de Islandia, es muy experimental. Entonces, y es un fenómeno de masas ella, entonces se acerca a las multitudes otra vez. En todo el siglo XX hubo varios músicos, está Joseph Jasser, está incluso Augusto Novaro, que ha sido olvidadísimo, ¿no? Nadie conoce a Augusto Novaro, que también era mexicano, que vivió el mismo momento, nació después que Julián Carrillo, murió antes, pero que también propuso algunas cosas, diatonicismos dentro de los microtonos, y sí, después en los 60 surge de nuevo la inquietud por la investigación. Se perdió todo ese tiempo. Yo creo que se perdió varias décadas todo ese conocimiento tanto por no tener el oído acostumbrado a nuevas cosas. Sí, como Julián Carrillo pues era político y se cerró muchas puertas, y también hubo muchas cuestiones, ¿no? Y ahora pues sí, se ve que de 10 años para acá sobre todo hay un boom, hay muchos jóvenes, hay muchos investigadores, hay muchos músicos, y hay un doctorado en música microtonal que se afoca más al arte sonoro, ¿verdad? Pero viendo que también es una alternativa más de microtonalismo, pero hay muchas alternativas de microtonalismo, hay diferentes vertientes, hay diatonicismos, y el microtonalismo está entrando no solo a la música académica, sino también está entrando a la música popular. Ayer veíamos un grupo de folk, era un grupo estadounidense de música folk, pero ya con microtonalismo, ya microtonos. Y hay grupos de jazz que ya implementan los microtonos, hay diferentes corrientes ya que están adoptándolo. Yo creo que es el parteaguas, ¿no? de este, no sé si este siglo ya el siglo XXI, del sonido 13 y de la música microtonal, pero sí se está viendo que se está abriendo cada vez más, y yo creo que San Luis es una parte fundamental para este tipo de corrientes y de investigaciones musicales, gracias a Julián Carrillo, porque toda la gente que conozco fuera del país, que está interesada en los microtonos, siempre hablan de Julián Carrillo. Incluso he sabido de gente que ha venido desde otros países a San Luis a ver si encuentran algo de su música, de su acervo, de sus pianos, y afortunadamente ya eso se va a dar, ya lo van a encontrar. O sea, para concretar todo esto,
O sea, ahorita tenemos los seres humanos, los que nos gusta estar en el experimento y preferimos fracasar en el experimento que permanecer en la rutina. Ahorita lo que sigue ya es hacer instrumentos nuevos que produzcan escalas armónicas, ya directamente los sonidos como los produce la naturaleza, no basados en un duplo de vibraciones, o podemos hacer muchísimas subdivisiones, como lo que hizo otro maestro que también fue para mí muy respetable, el maestro Augusto Novaro, ¿no? Yo me incliné más por el jazz, por el blues, por el rock. Entonces comencé por investigar dentro de esas corrientes, sobre todo el jazz. Me metí a cursos de improvisación, de armonía moderna. Estudié con un maestro que no es muy conocido, sin embargo es de aquí de San Luis. Nació aquí, se fue a México muy joven, en la adolescencia. Él era el maestro Raúl Stallworth, que era de padre inglés y su mamá era potosina. Inmigrantes ingleses llegaron y el papá de él se quedó aquí. No se sabe mucho de él porque él se fue a México. Primero estuvo tocando con algunas de aquellas bandas tipo Leo Acosta, que después fue el pianista y arreglista de él. Posteriormente se fue a estudiar a Juilliard en Estados Unidos y se especializó en jazz, en orquestación, en contrapunto, en composición. Regresa a México, es el arreglista de Luis Alcaraz y tuve la oportunidad de ser uno de los 3 alumnos de él, como él lo decía. Él terminó sus últimos años de vida en Aguascalientes, regresó de México, murió en el 2000 a la edad de 85 años. Entonces, entre él y unos cursos que tomé con otro desaparecido, Eugenio Toussaint, los dos recalcaban mucho en el estudio de los intervalos para la improvisación. Y enseguida yo supe de aquel libro de los 2 estudios de Debussy de intervalos. Empecé a machetear, como se dice, y empecé a incursionar. Me gustó mucho el tritono y todos esos intervalos. Hacía música yo ya en otros intervalos. Ahora sí que me influenció un poco de Debussy, de aquella música y el impresionismo francés sobre todo. Pero llegó el momento en que entré en crisis, una crisis que me hizo no tolerar tanto ya el sonido que estaba establecido, ¿no? Escuchaba una pieza musical y yo sabía que estaba en mi menor, así la tocara Ray Conniff, así la tocara Los Ángeles Azules, así la tocara Black Sabbath o quien sea, era mi menor y sonaba igual, diferente estilo, pero era mi menor. Y ahí fue donde me nació la curiosidad por investigar los intervalos, que comencé primero en aquellos cursos de Eugenio Toussaint o las clases del maestro Stallworth. Pensé un día, ¿qué sucederá si todos esos intervalos los ajusto o los manejo en los microtonos y en el sonido 13?